En esta primera micropíldora de consejos para la elaboración de trabajos de fin de grado, vamos a aprender algunos conceptos básicos relativos a la búsqueda de información para nuestro TFG. La primera pregunta importante que debemos contestar es cuáles son las fuentes de información fiables. En la actualidad, la ciencia se publica en artículos en revistas científicas, y estos artículos están casi siempre en inglés. Imaginemos que alguien quiere comunicar un descubrimiento importante relativo al coronavirus o su vacuna. Esto lo hará necesariamente en inglés, porque es el idioma en el cual la comunidad internacional difunde sus aportaciones y descubrimientos. Existen muchos casos documentados a lo largo de la historia de importantes aportaciones en las cuales los autores no publicaron sus resultados en inglés, sino lo hicieron en su lengua nativa, y en su tiempo obtuvieron un reconocimiento muy pequeño. En la actualidad, la ciencia no se publica en libros y solo pueden ser de interés recopilaciones o manuales. Prácticamente no se publica nada que sea útil en español, salvo quizás en el caso de manuales. En la red vamos a poder encontrar muchísima información, pero va a ser complicado distinguir cuál es la información útil y fiable de la que no lo es. A continuación vamos a abordar tres métodos para empezar a buscar información. En primer lugar, artículos de divulgación, en segundo lugar abordaremos las revisiones de literatura y en tercer lugar, cómo buscar en Google y en Google Académico. Una primera fuente para la elaboración de nuestro trabajo de fin de grado son los artículos de divulgación. Estos artículos nos van a permitir obtener ideas generales y conocer trabajos relevantes y novedosos. En economía tenemos distintas páginas que contienen artículos de divulgación que pueden ser de interés. La primera de ellas es Boxeu, que está exclusivamente en inglés. Y además contamos con dos páginas en español. La primera de ellas es Nada es gratis, que está ubicada en España, y la segunda es Foco Económico, que está más centrada en la realidad latinoamericana. Estas páginas tienen sus propios buscadores y además en los artículos vamos a encontrar referencias bibliográficas concretas sobre los temas que se abordan en ellos. Vamos a ver un sencillo ejemplo de cómo buscar artículos de divulgación en la página de Boxeu. Supongamos, por ejemplo, que queremos buscar artículos de divulgación que tengan que ver con el salario mínimo. Entonces, en la casilla de búsqueda teclearemos Minimum Wage. Aparecerán distintos artículos que se han publicado en la web relacionados con la cuestión. En los artículos, los autores nos proporcionan en un lenguaje accesible una idea general de su trabajo. Además, al final del artículo podremos encontrar referencias relacionadas con el tema que se está tratando y que con frecuencia suelen ser trabajos de especial interés. Una segunda fuente de información para la elaboración de los trabajos de fin de grado es encontrar artículos en los que se realice una revisión de literatura. Por ejemplo, en economía tenemos fuentes como la revista Journal of Economic Perspectives, que tiene un lenguaje particularmente accesible, Journal of Economic Literature o Journal of Economic Surveys. Además, se publican artículos de revisión muy completos en algunos libros, como los Handbooks in Economics. Asimismo, existen otros handbooks, como por ejemplo los editados por Oxford University Press o Edward Elgar. Ocasionalmente, además, podremos encontrar artículos de revisión en algunas revistas y otros libros. Normalmente, estas revistas y estos libros tienen sus propios buscadores, con los cuales podremos encontrar los capítulos o los artículos que sean de nuestro interés. La utilidad de los artículos de revisión es doble. En primer lugar, nos dan una buena perspectiva de cuál es el estado del arte, incluidos aspectos teóricos. En segundo lugar, nos señalan muchas referencias que son clave en el tema que estamos estudiando. Vamos a realizar un simple ejemplo de búsqueda en la revista Journal of Economic Perspectives. Simplemente debemos ir a la casilla de búsqueda y teclear el concepto que queremos buscar, en este caso Minimum Wage. De esta forma, la revista nos ofrecerá todos aquellos artículos relacionados con el salario mínimo que se han publicado en ella. El tercer método de búsqueda de información tiene que ver con la utilización de forma apropiada y adecuada de Google y Google Académico. Google Académico simplemente es un buscador que se encuentra dentro de Google que nos permite localizar artículos que están publicados en revistas o libros de carácter científico o académico. Lo lógico y lo aconsejable es buscar en inglés, puesto que los artículos científicos se publican en inglés.
Existen varios trucos para buscar con eficiencia en Google y Google Académico. Google Académico, por defecto, busca fundamentalmente artículos que están en PDF. Sin embargo, esto no ocurre en Google. Una manera de indicar que queremos que nos busque archivos o artículos en un determinado formato es añadir el signo más seguido del tipo de archivo. Por ejemplo, si quiero buscar artículos que traten del impacto del aborto y que se encuentren en PDF, simplemente debo teclear Impact Abortion más PDF y me dará como resultado aquellos artículos sobre el tema que están publicados en PDF. Un segundo truco que se emplea para buscar expresiones exactas, cadenas exactas de palabras, tiene que ver con la utilización de las comillas. Si yo quiero localizar artículos académicos en los cuales aparezca la expresión abortion in Uruguay, todo junto, y de esa manera, lo que deberá hacer es introducir la expresión en el Google o en el Google académico entre comillas. Por supuesto, en el Google podemos combinar la utilización de comillas con la utilización de búsqueda de archivos en PDF indicando más PDF. Por ejemplo, si quiero buscar artículos que traten sobre el salario mínimo en España y que se encuentren en PDF, podría teclear lo siguiente. Podría teclear minimum wage, entre comillas, para que esa expresión apareciese literalmente, después la palabra Spain y después más PDF. Y de esa manera Google me guiaría a un montón de artículos que tratan sobre el salario mínimo en España, que contienen literalmente la expresión minimum wage y que se encuentran. Otra posibilidad es utilizar Google Académico. Supongamos que queremos buscar artículos acerca de la brecha de género en España. Simplemente tendremos que teclear, vamos a ponerlo entre comillas para que lo busque literalmente, gender gap. Podemos añadir Spain. La búsqueda del Google Académico nos indicará una cantidad importante de artículos académicos que se han publicado sobre esta cuestión en España. Una vez que hemos identificado aquellos artículos o libros de interés para nuestra investigación, tenemos que saber cómo acceder a ellos. Vamos a ilustrar los procedimientos de los que disponemos con dos ejemplos. El primero de ellos es un artículo publicado en la revista Health Economics que trata sobre el impacto de la legalización del aborto en Uruguay. El segundo ejemplo es el libro de Banerjee y Duflo, autores que recibieron el Premio Nobel de Economía en el año 2019. El primer procedimiento para buscar la referencia deseada es utilizar los recursos de la biblioteca de la Universidad de Salamanca o de la universidad en la que nos encontremos. En primer lugar, accederemos a la página web de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, vamos a acceder al artículo sobre el aborto a través de los recursos de la biblioteca. Lo primero será obtener los detalles de ese artículo. Para ello, lo que podemos hacer es buscar el título del artículo en Google Académico. De esta forma, accederemos a la página de la revista donde se encuentra el artículo. En la página del artículo podremos encontrar su título, los autores, el identificador del objeto digital, que es este número que viene aquí. Asimismo, podremos encontrar cuál es el año, el volumen y el número de la revista en el cual podemos ubicar el artículo. Volumen 27, número 7, año 2018. Una vez que hemos identificado el artículo que buscamos y especialmente en qué revista se encuentra, vamos a la página web de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Allí, en la casilla de búsqueda y eligiendo la opción título, buscamos el título de la revista, en este caso Health Economics. La biblioteca de la universidad nos ofrece varias opciones. La que nos interesa en nuestro caso es la primera. De nuevo, tenemos varias opciones. En primer lugar tenemos la revista online y en segundo lugar la revista en formato físico. Es la primera de ellas la que nos interesa. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es picar en el enlace de la revista.
Ahora estamos en la web de la revista, pero a través de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y dado que la universidad está suscrito, nosotros tenemos acceso. Ahora tenemos que buscar el artículo en cuestión. Para ello podemos utilizar el año del artículo, el volumen del artículo y el número del artículo, o alternativamente podemos buscar el título del artículo en el buscador de la revista. Voy a utilizar esta segunda opción. Tenemos varias formas de acceder al contenido del artículo. La más cómoda es acceder al artículo en formato PDF. Simplemente ahora podemos guardar el artículo en nuestro equipo. Desafortunadamente, en muchos casos la Universidad de Salamanca no está suscrita a la revista del artículo que necesitamos. En estos casos podemos utilizar una alternativa, que es la web Sci-Hub. La web Sci-Hub fue creada por una ingeniera informática kazaja y lo que permite es, introduciendo el identificador del objeto digital, acceder a la mayor parte de artículos académicos que pueden encontrarse en la web. Para poder utilizar Sci-Hub, lo primero que tenemos que hacer es localizar el artículo en la web de la revista. Allí podremos encontrar el identificador del objeto digital, conocido en inglés como DOI. Es este número que aparece aquí. Lo que tendremos que hacer es introducir el DOI en la web de Sci-Hub y este nos dará acceso al artículo en formato PDF. La web de Sci-Hub nos va a permitir acceder a artículos de revistas a las que la universidad no está suscrita. Debido a las quejas de las editoriales, en muchos casos la ubicación de la web de Sci-Hub cambia y por lo tanto en algunos casos nos veremos obligados a buscarla en Google. Una vez que hemos entrado en la web de Sci-Hub, simplemente tenemos que introducir el número DOI en la casilla de búsqueda. Como podemos ver, accedemos al artículo en PDF exactamente igual que accedíamos a través de la suscripción de la Universidad de Salamanca. Aunque en la biblioteca de la universidad podemos encontrar muchos libros, la mayor parte de los libros actuales se encuentran en formato electrónico. La universidad solo tiene acceso a una parte limitada de ellos. Por lo tanto, vamos a ver en tercer lugar cómo acceder a la mayor parte de libros que se encuentran en formato electrónico. Para ello vamos a utilizar el portal Library Genesis. Como en el caso de Sci-Hub, el portal Library Genesis cambia periódicamente de dominio. Por lo tanto, es posible que tengamos que ubicar en Google cuál es el dominio actual de Library Genesis. El funcionamiento es muy sencillo, simplemente tendremos que entrar en el portal y en la caja de búsqueda introducir el nombre del libro. Buscar un libro en la página de Library Genesis es muy sencillo. Simplemente tendremos que introducir el nombre del libro o de los autores en la caja de búsqueda. Por ejemplo, podemos buscar el libro Repensar la pobreza que comentamos anteriormente. Library Genesis, como vemos, nos ofrece dos formatos del libro, uno en formato PDF y uno en formato EPUB, que es apto para libros electrónicos. Podemos descargar el libro en formato PDF. Como vemos, aparecen distintas posibilidades para descargar el libro en formato PDF. Por ejemplo, podemos optar por la primera y ahora simplemente tenemos que pulsar el link correspondiente. En este caso, está indicado con la palabra Get. Por último, vamos a mencionar otras posibilidades que también son frecuentes. En primer lugar está el caso de los artículos de acceso abierto en revistas de pago. Son revistas a las cuales habitualmente para acceder a sus artículos tenemos que pagar, pero en este caso se trata de artículos en los cuales los autores han pagado una cierta cantidad de dinero para que sus artículos puedan ser descargados por cualquier persona de forma gratuita.
Es frecuente encontrar artículos de acceso abierto en revistas de pago. Por ejemplo, en el último número de Energy Economics podemos encontrar alguno de estos ejemplos. Podemos, por ejemplo, encontrar este artículo titulado Distribution Inequality Market-Based Solar Home System Programs y algún otro a continuación, como Reversing Impatience, Framing Mechanisms to Increase the Purchase of Energy Saving Appliances. Como podéis ver, podemos descargar el artículo en PDF pulsando en el enlace correspondiente. En segundo lugar, tenemos revistas que son totalmente de acceso abierto. Puede ser que porque los autores tienen que pagar para publicar sus artículos en ellas o porque están financiadas por algún tipo de institución. Por ejemplo, tenemos el caso de revistas como Gaceta Sanitaria o la revista Series de la Asociación Española de Economía. La revista Series es la revista de la Asociación Española de Economía y representa un ejemplo de revista completamente de acceso abierto. En este caso, la revista es de acceso abierto porque está financiada por un organismo público. En otros casos, la revista está financiada por las tasas que pagan sus autores. Como podemos ver, todos los artículos son en acceso abierto y podemos descargar cualquiera de ellos. En tercer lugar, tenemos el caso de los documentos de trabajo. Los documentos de trabajo son prepublicaciones, es decir, versiones del artículo que todavía no han sido enviadas a las revistas para su evaluación y posterior publicación. Normalmente, los documentos de trabajo se encuentran gratuitamente en la web y podremos acceder a través de Google o de Google Académico de la forma que explicamos anteriormente. Existen múltiples colecciones de documentos de trabajo en las cuales los autores ponen a disposición de cualquier interesado sus últimas investigaciones, antes de ser enviadas a las revistas académicas. Normalmente, llegamos a la web de los documentos de trabajo buscando a través de Google o Google Académico. Como podéis ver, existe incluso una herramienta de búsqueda. No obstante, a modo de ejemplo, vamos simplemente a descargar el primer documento de trabajo que aparece en la página. En cuarto lugar, aunque es una práctica que no siempre es legal, hay muchos autores que ponen en su web los artículos que publican, aunque estos hayan sido publicados en revistas de pago. Existen muchísimos autores que ponen a disposición de cualquier interesado en su web personal los trabajos que han publicado durante los últimos años. Por ejemplo, aquí tenemos la página web de Daron Acemoglu, que contiene una sección con sus publicaciones. Podemos pulsar en cualquiera de ellas y accederemos al PDF del artículo en cuestión. Por último, siempre tenemos la opción, si no podemos encontrar el artículo por otra vía, de pedir el artículo a los autores a través de un correo electrónico. Esta práctica está incluso automatizada en algunas webs como ResearchGate. ResearchGate es una red social de carácter académico que recoge las principales publicaciones de los investigadores. Con frecuencia, los textos completos correspondientes a los artículos no se encuentran disponibles en ResearchGate porque estos artículos están publicados en revistas de pago. No obstante, existe la posibilidad de solicitar al autor del artículo una copia privada del mismo. Para ello tenemos aquí el botón Request Full Text. Por supuesto, siempre tenemos la posibilidad, además, de escribir un email al autor del artículo y pedirle, por favor, que nos lo envíe. Normalmente, los investigadores estarán encantados de compartir su artículo con cualquier persona interesada.